por la acogida que han tenido y ofrecernos su local para presentar este nuevo enfoque, que es lo que probablemente algunos ya conocéis, si no ahora vais a conocer, que es la bioneuromoción. En principio, esta charla la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte, voy a empezar a explicaros lo que es la bioneuromoción, qué se entiende por bioneuromoción, un poco un recordatorio histórico de las personas que han intervenido dentro de lo que es la bioneuromoción. Hablaremos también de lo que es la enfermedad y qué visión tenemos nosotros de la enfermedad, qué consideramos nosotros enfermedad y cómo la vemos en ese sentido. Y hablaré también un poquito de lo que es el proyecto Sentido y el transgeneracional, que el mes próximo ahondaremos un poquito más en una charla que haremos sobre esos dos aspectos concretamente. Después Boucher hablará de la dinámica de la bioneuromoción desde el punto de vista terapéutico, de consulta, qué es lo que nos encontramos y cómo lo enfocamos nosotros. Porque así quedará lo que es la teoría y lo que es la práctica y os podéis llevar un concepto mucho más global, más general de lo que es la bioneuromoción. ¿De acuerdo? Bien, yo me voy a presentar, aunque en principio hay... Bueno, luego lo veremos. Mi nombre es José Ignacio Caldera, cursé estudios de medicina hasta que llegó un momento en que me cansé, entre comillas, de ejercer como médico tradicional. Me cansé porque realmente estaba trabajando en muchos sitios, 3, 4 sitios a la vez, porque normalmente los médicos suelen ser bastante, suelen trabajar en diferentes sitios a la vez, normalmente. Entonces llegué a un punto de conciencia en el sentido de que yo no había estudiado eso para ejercerla de la forma que la estaba ejerciendo. Había estudiado la medicina para hablar con el paciente en su momento, para tener un tiempo para atenderle, para poder inspeccionarlo, tocarlo, palparlo, y poder llegar a un diagnóstico. Con el devenir del tiempo y la evolución, entonces llegaron los ordenadores, que es una gran evolución, pero tal como lo concibí yo, el ordenador a mí me restaba tiempo para hacer mi trabajo que entendía yo como médico tradicional. Porque, bueno, las cuestiones, la idiosincrasia de la sociedad en aquel momento era trabajar sobre unos objetivos determinados, aspectos más económicos, y en ese momento yo me saturé. Y afortunadamente, pues junto con mi esposa, que en principio ya teníamos una mente más abierta en ese sentido, llegamos a conocer la curación emocional, que la impartía entonces Federico Herrera, y a partir de ahí pues ya nos introdujimos en lo que es curso en milagros y empezamos a formarnos en lo que entonces se llamaba biodescodificación. Después os explicaré las diferencias. La diferencia como hemos pasado de un nombre a otro nombre. Y a partir de ahí nosotros encontramos, tanto mi esposa como yo, la pata que nos faltaba. La pata para entender y comprender que la persona se ha de tratar desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista no tan particularizado como lo hacíamos entonces, sino entender que hay algo más allá de la persona, que la vida que está viviendo y los conflictos que puedan generar unas situaciones muy concretas de esta persona tienen que estar debidos a otra cosa. No simplemente es, en mi caso, recetar una pastilla, que no digo que no se tenga que hacer, pero sí tener la conciencia de para qué estamos haciendo eso y qué sentido tiene eso. Y desde
Entonces, pues bueno, estamos colaborando con el Instituto Español de Bioneuroemoción, dando clases como profesor, y ella también como tutora. Y bueno, nuestra misión es dar a conocer lo que es la bioneuroemoción y atender a las personas que nos lo solicitan. Nosotros no buscamos, la gente viene, en este sentido, las personas, que ya no los tratamos como, o no los denominamos pacientes, sino porque el paciente para mí es la persona que tiene mucha paciencia. Tiene mucha paciencia, sobre todo en lo que es la sanidad pública, o al menos cuando yo la ejercía. Entonces, les hemos llamado, les hemos cambiado el nombre y los llamamos, o nos llamamos todos, consultantes. A mí me gusta mucho esa palabra, consultante. La leí con Jodorowsky, digo, mira, esto me cuadra, consultante. Por lo tanto, dicho esto, voy a empezar la exposición. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, pues paráis y me la comentáis. Va a ser, bueno, una exposición, de lo que sea, pues un poco dinámico el tema, ¿eh? Aunque lo mío va a ser bastante teórico. ¿Puedes apagar la luz, por favor? Bien. Como veis aquí, bueno, el nuevo enfoque de la bioneuroemoción. ¿Qué es la bioneuroemoción? Que tenemos que partir de esa base. Es un arte, es una metodología, ¿qué es? Es una terapia. O sea, la gente tiene muchos términos. Pero yo para mí la consideraría la bioneuroemoción como un arte. ¿Un arte en qué sentido? En que nosotros, el arte se fundamenta en que acompañamos a la persona a encontrar el resentimiento que le ocasiona o que le ha ocasionado un conflicto emocional en relación a una situación que ha vivido. Eso sería para mí lo que es la bioneuroemoción. Probablemente nosotros, para sanar a esa persona, que en realidad nosotros no sanamos a nadie, eso ya lo dejo muy claro, sería encontrar esa emoción, ese resentimiento que está generado por una emoción que hemos reprimido. Y para sanar a esa persona es ese cambio de esa emoción. Sacar esa emoción reprimida y cambiarla por otra emoción. Es cuando la persona se sana. Pero eso será el concepto que yo entiendo como bioneuroemoción. Después os explicaré también lo que es la bioneuroemoción desde el punto de vista práctico. Cómo actuamos nosotros y pues ella lo explicará también. La biodescodificación y la bioneuroemoción. La biodescodificación, nosotros cuando empezamos y cuando se hablaba de biodescodificación, lo hablábamos en relación a unas escuelas francesas y belgas que se fundamentaban en la biología pura y dura, por decirlo de alguna forma. La biología, indudablemente también en el inconsciente, pero la base fundamental era biológica. El sentido de la bioneuroemoción, el cambio ese, viene por un tema muy concreto. Fue Enrique Corbera el que, de alguna forma, promulgó y adicionó el sentido de la cuántica, la visión cuántica de la persona. Entendiendo como cuántica el espacio en que todo es energía. Todo es energía. Y en la mente cuántica, en el sentido de que todo es información y todo está unido. Otro aspecto diferencial, en ese sentido, es que el mundo es un espejo nuestro, es una pantalla.
Y ahí entra lo que denominamos el espejo. Ya hablará Rousseau en su día, bueno, después, de lo que es el espejo. También un punto diferencial es el sentido de que nosotros lo contemplamos, esta visión cuántica, con el efecto observador. Hay que entender que nosotros formamos parte de un mundo y que este mundo es exterior. Y cuando nosotros observamos, nosotros materializamos esa energía. Y el efecto observador, que lo explica muy bien Enrique en su libro, no deja de ser más que nuestra conciencia. Y nuestra conciencia que se fundamenta en unos pensamientos, en unas emociones, en unas creencias y en unos programas heredados. Esto es nuestra conciencia. Y este es el tema quizás más significativo del cambio de lo que es la biodescodificación a la bioneuroemoción. Sin dejar la parte biológica, que es fundamental en nosotros, se aplica este nuevo concepto de visión cuántica, de mente cuántica, de espejo y de que nosotros formamos parte como observadores de nuestra existencia, de nuestro mundo. Haciendo un poco de historia, nos podemos remontar hasta, en principio, a Sigmund Freud, psicoanalista. Él empezó a trabajar el tema del yo y el ello. Contemporáneo de él fue Jung, Carl Gustav Jung. Él introdujo lo que es el inconsciente colectivo, en el cual nosotros estamos ahí, forma parte nuestro inconsciente. Hablaremos también de Grode, que fue un médico alemán que trabajaba en Baden-Baden y fue el primero que empezó a plantearse, cuando recibía a los pacientes, les planteaba que para qué tenían esa enfermedad, que qué sentido tenía para ellos eso. Les hacía replantearse la pregunta, no por casualidad, porque ya empezaron a incidir en que la casualidad no existe como tal, es más causalidad. Estamos hablando también del Dr. Hammer. El Dr. Hammer es un médico alemán que introdujo sus 5 leyes biológicas, importantísimas, y hizo grandes descubrimientos. Y hablaré concretamente de su primera ley y más concretamente sobre lo que es el síndrome de Dick Hammer, en memoria a su hijo. Haciendo un poco más de historia, pues hablamos de Claude Chaval, el médico este que es el padre de la biología total. En la biodescodificación, porque recibe muchos nombres, biodescodificación, descodificación biológica, pero se fundamenta todo en esa biología llevada a cabo por el Dr. Chaval. Hablamos de Marc Frechet, un médico, este ya más contemporáneo, el padre de los ciclos biológicos memorizados. Ya daré un apunte de ello. Y también de lo que es el proyecto sentido. Ese fue el padre. Hablamos también de Anne Susenberger. Es una psicóloga y es la madre de la psicogenealogía en relación al transgeneracional. A esas memorias que nosotros heredamos, a esos programas que nosotros heredamos. Y más actualmente, pues bueno, tenemos aquí a Enrique Corbera, que es el que introdujo toda la visión cuántica dentro de lo que es la bioneuroemoción. Y aquí pues estamos nosotros, que vamos de alguna forma colaborando con él y con el instituto, pues dando a conocer toda esta metodología de la bioneuroemoción. No solo somos nosotros dos, hay muchos compañeros dentro del instituto,
muchos profesores y vamos